Bienvenidos a su canal FluBar, en el cual hoy hablaremos de circuitos paralelos y mixtos. A continuación se tiene un ejemplo de un circuito paralelo en el cual tenemos la fuente de alimentación, resistencia 1 y resistencia 2. Para identificar cuando un circuito es paralelo por dos de sus ramas, esta es una rama, esta es otra rama, coinciden en dos nodos. Para este ejemplo, que es de dos resistencias, se tiene la fórmula para encontrar la resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y el circuito quedaría como la fuente de la alimentación y la resistencia total. En el caso de cuando se tiene más de dos resistencias en paralelo, en este ejemplo es la fuente de alimentación, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Para encontrar su resistencia total tenemos que la fórmula es la inversa de la resistencia, que sería 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. En el circuito mixto se tiene como ejemplo lo que es la fuente de alimentación, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. En este caso se podría empezar del lado derecho hacia el lado izquierdo, lo cual sería la resistencia 3 con la resistencia 4 se encuentran en serie, pues solo coinciden en un solo nodo, que estaría aquí. Entonces sería resistencia 3 más resistencia 4. Aquí está la fórmula, cuando en el caso que es un serie, el cual el circuito quedaría como resistencia 1, resistencia 2 en paralelo y la resistencia equivalente, que fue la suma de la resistencia 3 con la resistencia 4. En este ejemplo se tiene tres resistencias en paralelo, en el cual ocuparíamos la fórmula que se explicó hace un momento, que sería la resistencia total igual a 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia equivalente 1, el cual el circuito total quedaría la fuente de alimentación y la resistencia total. Como ejemplo del circuito mixto con valores tendremos este circuito, que consta de una fuente de alimentación con un valor de 6 volts y 10 resistencias, el cual aquí tenemos sus valores, que es la resistencia 1 igual a 2 ohms, resistencia 2 igual a 4 ohms, resistencia 3 igual a 6 ohms, resistencia 4 igual a 8 ohms, resistencia 5 igual a 10 ohms, resistencia 6 igual a 12 ohms, resistencia 7 igual a 14 ohms, resistencia 8 igual a 16 ohms, resistencia 9 igual a 18 ohms, resistencia 10 igual a 20 ohms, el cual en este ejemplo nos piden encontrar el voltaje de cada resistencia, la resistencia total, la corriente total y nada más. Bueno, como se puede observar en el circuito, podrán observar que se tiene, los que ya tienen un poco más de conocimiento en el circuito, pues no hay ningún problema, pues se darán cuenta que aquí se encuentran la resistencia 4 con la resistencia 5 en serie, con paralelo en la resistencia 3, pero si no lo pueden ver, se puede acomodar, pues este nodo que se encuentra aquí, lo único que se hace es recorrerlo hacia acá, como aquí. Esta es la resistencia 3, que es la que se veía cruzada, y el nodo que se encuentra aquí es este nodo que se encuentra ahora acá. Lo único que se hizo fue recorrerlo de aquí a acá, y se procedería a hacer las operaciones correspondientes. Para estas operaciones se tiene que la resistencia 4 con la resistencia 5 se encuentran en serie. Entonces, el circuito en serie lo único que se realiza es sumar la resistencia 4 más la resistencia 5, que es igual sería los 8 ohms más los 10 ohms, igual a 18 ohms, que esto sería la resistencia equivalente 1. Para encontrar la resistencia equivalente 2, se realiza la operación en paralelo
donde se tienen dos resistencias, que es la resistencia equivalente 1, que fue la suma de la R resistencia 4 y resistencia 5, por la resistencia 3, sobre la resistencia equivalente 1 más la resistencia 3, que eso sería 18 por 6 sobre 18 más 6, que el resultado sería 4.5 ohms. Esto sería la resistencia equivalente 3, perdón, la resistencia equivalente 2. Para pasar a encontrar la resistencia equivalente 3, se tiene que es la suma de la resistencia equivalente 2 más la resistencia 6, que quedarían en serie. Estas dos son paralelo, son series, se suman, quedan en paralelo, queda una sola resistencia y se suma con la resistencia 6, que esta sería la resistencia equivalente 3, el cual sería con los 4.5 más los 12 ohms, que es el valor de la resistencia 6, el cual sería 16.5 ohms con la resistencia 3, equivalente 3. Para sacar la resistencia equivalente 4, se tiene en paralelo, pues quedaría la resistencia 2 en paralelo con una resistencia equivalente 4, el cual sería la misma operación de dos resistencias, que es la resistencia equivalente 3 por la resistencia 2 sobre la resistencia equivalente 3 más la resistencia 2, que sería el resultado de 132,41 ohms. El circuito quedaría de esta manera. Es la resistencia equivalente 4 de las operaciones que se realizaron anteriormente. Pasaríamos a la otra parte del circuito, que sería sacar la resistencia equivalente 5, que sería la suma de la resistencia 9 más la resistencia 10, que sería un total de 38 ohms. Al quedar estas dos a una resistencia equivalente, si se vería, serían tres resistencias, que sería la resistencia 7, resistencia 8 y la resistencia equivalente 5 en paralelo. Aquí ocuparíamos la fórmula, que es cuando son mayor de dos resistencias en paralelo. En este caso sería la resistencia equivalente 6, sería 1 sobre la resistencia 5, equivalente 5, más 1 sobre la resistencia 8, más 1 sobre la resistencia 7, que sería el resultado de 2128 sobre 341 ohms, el cual nos quedaría de esta manera el circuito. La resistencia 1 en serie con la resistencia equivalente 4, en serie con la resistencia equivalente 6, y para sacar la resistencia total sumaríamos estas tres resistencias, el cual nos da un resultado de 11.45, 99, 8 y 14 ohms. Ahora, aplicando la ley de voltaje de ohms, para poder encontrar la corriente total, sería el voltaje total sobre la resistencia total, el cual sería 6 volts sobre los 11.45, que sería el total de 0.52 amperes. Para poder encontrar los voltajes y las corrientes de cada una de las resistencias, lo que se aplica es el circuito, del circuito que se tiene total, es de empezar del total hacia el circuito inicial, pero se va haciendo por partes. En este caso, si se dan cuenta, teníamos el circuito final y luego se regresó al circuito antes del final. Y entonces, donde teníamos la resistencia 1, la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 6. En la resistencia 1, cuando se tiene un circuito en serie, el voltaje es diferente en cada una de las resistencias, pero la corriente es la misma. En este caso, la corriente total es la misma por la que pasa en cada una de estas resistencias. Lo que tendremos que encontrar sería el voltaje de cada una de estas, que sería por la ley de Ohms, que sería voltaje en la resistencia 1 es igual
a la resistencia 1 por la corriente total, que nos quedaría 1.047 volts. Para la corriente, como se explicó, es la misma en cada una de las resistencias. Para encontrar el voltaje de la resistencia equivalente 4, se tiene que la resistencia equivalente 4 por la corriente total, y que nos da como resultado 1.6856 volts. En el mismo caso para la resistencia equivalente 6, que es el resultado de 3.2672 volts. Los decimales se pueden tomar ya sea los dos primeros o los tres primeros para que el resultado sea un poco más exacto. En la mayoría de este tipo de operaciones, pues a veces nada más tomamos los dos primeros. Entonces, ya eso queda en la exactitud que busquen. Del circuito anterior, de la resistencia equivalente que tenía, que era la 6, en el circuito anterior, lo que se hizo fue igual lo mismo, pasar al circuito anterior, donde teníamos que era la resistencia equivalente 7, resistencia equivalente 5, resistencia 8 y resistencia 7 en paralelo. Y lo mismo, cuando un circuito está en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, si ya conocíamos el voltaje de la resistencia equivalente 6, es el mismo para el voltaje de la resistencia 7, para el voltaje de la resistencia 8 y para el voltaje de la resistencia equivalente 5. En este paso, lo que tenemos que encontrar es la corriente que pasa por cada una de estas resistencias, el cual sería con la ley de Ohm, que sería la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ya conocíamos el voltaje de la resistencia equivalente 6, que es el mismo para cada una de estas resistencias, que es los 3.2672 volts sobre los 14 ohms que vale la resistencia 7, el cual podrían observar aquí, el cual se puede observar. Y así para encontrar la corriente de la resistencia 8 y la corriente de la resistencia 5, teniendo como resultados, este es el resultado de la resistencia 7, resultado de la resistencia 8 y resultado de la corriente de la resistencia equivalente 5. Como se podrá ver en el circuito anteriores, para la resistencia equivalente 5 es igual, fue la suma de la resistencia 10 más la resistencia 9. En este caso, este pequeño circuito se encuentra en serie, el cual sería que su corriente es la misma de la resistencia equivalente 5. Entonces se tiene que la corriente de la resistencia equivalente 5 es igual a la corriente de la resistencia 10 y la corriente de la resistencia 9. Lo único que se tendría que encontrar aquí sería el voltaje de estas dos resistencias. Ocupando la ley de Ohm sería lo mismo. Sería el voltaje de la resistencia 10 sería igual a la resistencia 10 por la corriente de la resistencia equivalente 5, teniendo como resultado 1.7195 volts en el voltaje de la resistencia 10, y para el voltaje de la resistencia 9 es lo mismo, solo sustituyendo la resistencia 9 y por la corriente de la resistencia equivalente 5, teniendo como resultado 1.5476 volts. Se pasaría a la otra parte del circuito, encontrar como se había mencionado anteriormente, aquí en este circuito teníamos que la corriente es la misma y el voltaje ya se tenía, que era el voltaje de la resistencia equivalente 4, que es igual al voltaje de la resistencia 2 y al voltaje de la resistencia equivalente 3, porque estas dos resistencias están en paralelo y el voltaje es el mismo. Lo que tenemos que encontrar aquí sería el valor de la corriente, que sería la corriente en la resistencia 2
sería igual al voltaje de la resistencia equivalente 4 sobre la resistencia 2. Y para la resistencia equivalente 3 sería el voltaje de la resistencia equivalente 4 sobre la resistencia equivalente 3. Sustituyendo sustituyendo los valores, se tienen los resultados que sería en la corriente de la resistencia 2 0.4214 amperes, teniendo como el circuito total sería la resistencia 2, resistencia 6 y resistencia equivalente 2. En este caso, la corriente que se encuentra en la resistencia equivalente, el voltaje que se encuentra en este circuito, pues está en serie, es el mismo. El voltaje, como está en serie, la corriente es la misma, el voltaje es el que se tenía que encontrar para la resistencia 6 y para la resistencia equivalente 2, el cual sería el voltaje de la resistencia 6 es igual a la resistencia 6 por la corriente de la resistencia 6, y el voltaje de la resistencia equivalente 2 es igual a la resistencia equivalente 2 por la corriente de la resistencia equivalente 2. Tenemos los resultados. Enseguida se tiene que la resistencia equivalente 1 se encuentra en paralelo con la resistencia 3, teniendo que su voltaje es el mismo, que es el de la resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 2 es lo mismo a la resistencia 3 en paralelo con la resistencia equivalente 1. Por lo tanto, el voltaje que se encontró en la resistencia equivalente 2 es el mismo voltaje que está en la resistencia 3 y en el voltaje de la resistencia equivalente 1. Este sería el voltaje. Para encontrar ahora la corriente que se encuentra en la resistencia 3 y en la resistencia equivalente 1, se realiza con la ley de Ohm, que es la corriente que es igual al voltaje sobre la resistencia en cada una, tanto en la resistencia 3 como en la resistencia equivalente 1. Una vez obtenidos sus valores de las corrientes, tenemos que la resistencia equivalente 1 era la suma de la resistencia 4 con la resistencia 5, el cual en este circuito tenemos dos resistencias en serie, por lo que tenemos que encontrar el voltaje, pues su corriente es la misma que la resistencia equivalente 1, como se puede observar aquí, y el valor de la corriente. Por lo que el voltaje de la resistencia 4 es igual a la resistencia 4 por la corriente de la resistencia 4, y el voltaje de la resistencia 5 es igual a la resistencia 5 por la corriente de la resistencia 5. Sustituyendo los valores, se obtiene como resultado el voltaje y el voltaje de la resistencia 5 y el voltaje de la resistencia 4. Y con eso tendríamos los valores de todos los voltajes de cada una de las resistencias y las corrientes de cada una de las resistencias. Como se puede observar, tenemos la corriente total, la resistencia total y los voltajes de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2, la corriente de la resistencia 2, y así en cada una de las resistencias. Espero que haya sido de su ayuda y muchas gracias y hasta la próxima. No olviden darle like y suscríbanse.